Continuando con el curso, esta vez vamos a ver forecasting o pronóstico. Lo vamos a aplicar al área de ventas. Para que me entiendan mejor, voy a abrir este Word donde nos explica qué es lo que hace forecasting. Dice que forecasting es el proceso de hacer pronósticos del futuro sobre datos pasados y presentes, añadiendo como complemento el análisis de tendencia. Entonces, nosotros vamos a hacer un pronóstico de ventas desde con datos históricos del 2017 hasta el año 2023, nuestro año actual. Entonces, unos factores importantes a tomar es la longitud del periodo de pronóstico. Importante, nosotros en el ejemplo que vamos a realizarlo, vamos a hacer un pronóstico de meses. Se puede hacer por día, por el rango que ustedes necesiten. Pero en este ejemplo yo lo voy a hacer por meses. Una cosa muy importante a tomar en consideración es que a la hora de extendernos en la longitud del periodo no hay que utilizar más del 10% de los datos históricos. Eso lo vamos a ver en el ejemplo que realicemos. El método de interpolación, en dependencia de los datos que se tenga, Power BI puede utilizar un método lineal o exponencial. Otra cosa importante, la confianza del pronóstico. Valores aceptables están entre el 80 y el 95%. Entre esos valores de confianza, el modelo nos va a ir dando lo que él estime conveniente, donde el pronóstico, recuerden que es un pronóstico. ¿Qué significa el pronóstico? Que puede acertar o bien no. O sea, no hay forma de decirnos que ese es el dato que se va a presentar a la hora que se realice la venta real. No, solamente es para darnos una idea. Son tendencias, siempre y cuando se mantenga un dato histórico que sea continuo, que no haya variaciones. Por ejemplo, supónganse que en las ventas del mes pasado todo se realizó bien, pero hay un mes donde tal vez hubo una catástrofe natural. Entonces ahí, y supónganse que ese mes se desplomaron las ventas. Entonces eso es atípico. Entonces eso va a depender de la continuidad de los datos, cómo lo tenga, que siempre se mantenga esa tendencia de venta y que no haya ningún factor donde dé problemas. Entonces es muy importante tomar eso en consideración. Entonces, suponiendo que nuestros datos estén correctos, que no haya ningún tipo de variación y que se mantenga una constante con respecto a las ventas, entonces nuestro modelo de pronóstico va a ser muy eficiente. Pero vuelvo y repito, va a depender de factores, de la parte de catástrofe, de sean terremotos, inundaciones, algún tipo de problema en el país donde ustedes residen. Entonces todo eso hay que tomarse en consideración. Por eso, entre 80 y 95% es una confianza de pronóstico razonable. Ok, otra cosa importante, el ajuste estacional y de tendencia. Eso significa en esta parte que no hay que tomar más del 20% de datos históricos de los datos para poder realizar esta parte del ajuste estacional. En base a esto vamos a ver cómo se va a comportar nuestro modelo. No se preocupen que nosotros vamos a realizar un ejemplo a continuación. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita, para que me entiendan mejor, voy a guardarlo y lo voy a guardar como pronóstico. Ya lo tengo como pronóstico y voy a agregar otra página y le voy a poner pronóstico de ventas. Entonces, para eso, para la parte del pronóstico, voy a utilizar un diagrama de líneas. En el eje X me voy a mi tabla de calendario y le voy a arrastrar mi fecha. Y sobre el Y le voy a arrastrar mi total de ventas, porque eso es lo que quiero pronosticar, cuánto va a ser mi venta en futuros meses. Le agrego las ventas y ahí está, ahí lo tenemos. Ok, importante es decirle lo siguiente: si yo me voy a los datos, recuerden que nosotros tenemos en la parte de factura una columna
donde vamos a mantener siempre datos reales. Entonces, yo lo que hice en un Excel es que mandé a copiar todos esos datos a Excel. Entonces, dicho de otra manera, aquí tengo todos los años. Tengo los años, fíjense bien, desde el 2017, abril, hasta diciembre. Aquí tengo 9 meses. En el 2018 tengo 12 meses, en el 2019 tengo 12, 2020 12, 2021 12, 2022 12 y ahorita en junio, si yo me voy a junio o me voy al 2023, tengo 6 meses. Entonces, el pronóstico que nosotros vamos a realizar es por meses. Significa que si yo sumo todos los meses que tengo desde el 2017 hasta la fecha, me da un total, fíjense bien, de 75 meses. Entonces, nosotros decíamos en la teoría que la longitud del pronóstico no debe exceder del 10% de los datos históricos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí, fíjense bien, multiplico el 0.10% por el total de meses. Eso me da, si ustedes se fijan, me da una longitud de periodo de pronóstico de 7.5, pero esto lo vamos a redondear, ¿verdad? Eso lo vamos a redondear, lo vamos a poner en, y lo vamos a dejar en 8. Luego tenemos el ajuste estacional. En el ajuste estacional, fíjense bien, aquí les pongo otra notita muy importante. Dice no utilizar más del 20% del histórico de los datos. Entonces, si ustedes se fijan, hago lo mismo, el 0.2% por el total de meses. Eso me da un ajuste estacional de 15. Esos valores de 15. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en el lado de Power BI? ¿Cómo funcionaría eso en el lado de Power BI? Ok, entonces ya les expliqué cómo generé mis datos y qué es lo que voy a configurar. Ok, entonces me voy a Power BI y me voy a informes y aquí nosotros tenemos la parte de la fecha. Tenemos la fecha en el eje X con una especie de jerarquía y en Y tenemos el total de ventas. Para configurar el forecasting, nos vamos aquí a esta lupita. Entonces nos vamos y habilitamos la opción de forecast. Fíjense bien. Entonces, en esta parte nosotros podemos ver las opciones donde vamos a configurar el forecast. En la primera opción tenemos las unidades. Entonces, las unidades, en este caso, como el principal, podemos decir, el nivel principal que nosotros tenemos es años. Entonces, el forecast lo que está haciendo es que se está pronosticando 10 años en el tiempo. Sinceramente es demasiado tiempo. No podemos pronosticar qué es lo que va a pasar en 10 años. Entonces, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo y ajustarlo porque la data histórica que nosotros tenemos no corresponde a 10 años. Si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 años. Entonces, y estamos pronosticando 10 años, es un grave error. Por eso, el pronóstico que vamos a hacer es en base a los meses. Valga la aclaración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí donde dice unidades, nosotros, según el cálculo que hicimos en la longitud del periodo del pronóstico, vamos a establecerlo en 8. Entonces, lo que vamos a hacer, primeramente, vamos a cambiar la unidad y la vamos a cambiar a meses. Fíjense bien. El otro punto importante es la longitud del pronóstico. O sea, eso también lo tenemos aquí. La longitud del pronóstico dice que eso equivale a no utilizar más del 10% de datos históricos. En este caso estoy utilizando 10%. Si me voy al Excel, dice que la longitud del pronóstico debe ser 8. ¿Por qué? ¿Por qué 8? Porque sumé todos los meses y luego le apliqué el 10%. Una forma de trabajarlo. Entonces bajo mi forecast a 8. ¿Ok? Luego tenemos ignorar último. Esto es si, por ejemplo, hubo algún suceso que puede ser algún problema
a una catástrofe ambiental. Entonces, y supónganse que de los meses que tomamos hubieron 1 o 2 meses que tuvieron problemas, que no hubieron ventas porque hubo un terremoto, hubo una inundación, hubo una guerra, etcétera. Entonces aquí nosotros podemos obviar, ok, los últimos 2 meses tuve problemas porque no hubieron ventas. Entonces para eso sirve. Pero en el caso de nosotros no tenemos ningún problema. Lo dejo en 0. ¿eh? Luego viene la otra parte. Eso se le conoce, me vengo acá, como ajuste estacional y de tendencia. En el ajuste estacional y de tendencia dice que no utilizar más del 20% de datos históricos. Si me voy a mi Excel, aquí está, miren, dice que el punto 20 por los 75 me da 15. Significa que el modelo me va a tomar 15 meses para generarme información confiable, donde él va a generar promedios y me va a decir cómo va a ser, cómo se puede comportar la venta en esos meses. Entonces, importante, no más del 20%. ¿Ok? Entonces, aquí me voy a mi modelo de Power BI y le digo que son 15. Le digo 15. ¿Ok? Luego viene el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, nosotros habíamos dicho de que es muy bueno estar de entre 80 al 95%. Entre ese rango es muy bueno. Entonces, en nuestro caso, para que sea, ¿qué significa eso? De 80, 90, 95, si nosotros tomamos 80%, significa de que el restante 20%, vamos a tener un 20% de error. Eso significa a la hora de que nosotros seleccionamos el pronóstico de confianza. Si yo selecciono 80%, significa que el restante 20% va a ser error. ¿Ya? Entonces, por eso es recomendable tomarlo entre 80 y 95%. Por lo general, yo lo tomo en 90, que es muy bueno. Significa que voy a tener un 10% de error. Y luego lo que debo de realizar es aplicarlo para que me genere lo que es mi pronóstico. Entonces, si nosotros miramos, él me genera, fíjense bien, me genera el total de ventas. El último es ahorita en el 2023. Si yo voy moviendo, miren, me va a dar dando más ventas. Me va a dar dando los pronósticos que corresponden. Si yo quiero bajar más, para que sea más claro, porque aquí lo tengo en años, recuerden que el pronóstico lo hice por mes. Me vengo aquí, miren. Aquí sí lo voy a poder ver mejor. Fíjense bien que aquí voy viendo mi pronóstico de venta. Toda esta parte gris que ustedes miran son los pronósticos que él me va generando. Entonces, para explicarle mejor, donde dice lower bound, tenemos un pronóstico de venta negativo que equivale a 41.874.52 y una venta máxima de 874.289.62. Donde dice forecast 1, eso significa que es un promedio de venta, o sea, se suman los dos y se dividen entre 2. Entonces el forecast 1, lo que ustedes miran, el 366 es una equivalencia de sumar los dos. En este caso sumarlo va a ser 874 menos 141 y lo divido entre 2. Y eso me da como equivalente 366.000. Dicho de otra manera, puedo tener ventas negativas de menos 141.000 y puedo tener una venta máxima 874.000 con un promedio de ventas de 366.207.55. Entonces yo puedo seguir ajustando el modelo, va en dependencia. Yo lo que realizo es lo siguiente: una vez hago mi modelo y luego lo comparo con ventas, o sea, con ventas que ya tengo presentes, voy ajustando mi modelo. Entonces pueden jugar entre 80 a 95% en dependencia cuánto es el margen de error que quieren tener. ¿Qué pasa
si yo me subo a 95%, que sería el tope, fíjense bien, le voy a aplicar y fíjense bien lo que pasa. Miren lo que pasa aquí, miren. Entonces dice que voy a tener unas ventas negativas de 239.211 a una venta máxima de 971.626.10. Si yo sumo esos dos, 971 más 239, el negativo me va a quitar el signo de más y me lo va a restar, entonces, y lo divido entre 2, me da como resultado 366.207.5 en venta. Entonces todo esto se genera en base a las ventas que hemos tenido aquí. Fíjense bien, miren, 2 millones, miren, aquí tengo 417, miren, aquí 959, miren, aquí tengo el 949, miren, ahí en la parte del forecast, miren, luego se suaviza el modelo, va para abajo y tengo 366.000, luego sube a 517.548. Esto sería el promedio de venta. Los valores inferiores y superiores significa que entre eso se puede mover y puede quedar mi venta entre eso. Y el forecast 1 es el promedio de ventas del valor mínimo y el valor máximo. ¿Ok? Entonces, si yo sigo bajando, miren, si yo sigo bajando, pues aquí voy viéndolo. Miren, aquí lo voy viendo ya por la parte del trimestre y lo que es el mes. Miren. Entonces, esto sería el uso del forecasting utilizando la parte de los meses. Es muy útil para ver el pronóstico de ventas, cómo se puede comportar. Lo pueden utilizar contra ventas reales. Una vez que ya esté sus ventas reales, lo pueden ir viendo y pueden ir ajustando el modelo. A mí me ha servido este tipo de configuración, donde utilizo el 10% de la data, en este caso los meses, como tengo 75 y si le multiplico por el 10% me da como resultado 8 meses. O sea, no me voy a ir en el tiempo, no le voy a decir dame 50 meses o 60 meses, que me equivale a 5 años. Imposible pronosticar ventas de 5 años, imposible. Nada es seguro, nada es seguro. Recuerden que esto es solamente para dar unas ideas de cómo se comporta nuestra venta. Y más que todo, pues esta es la parte del forecasting que les quería mostrar. Y bueno, continuamos en el siguiente video. Muchas gracias.